En la clase anterior vimos el uso de la estructura if como estructura condicional. Fíjate que en este ejemplo tenemos la palabra programación como un string y estamos viendo si su length, es decir, su longitud, es mayor a 6. Si sí, imprime sí, y si no, imprime no. En este caso, la palabra programación sí tiene más de 6 letras, por eso nos imprime sí. Si pusiéramos otra palabra, por ejemplo, casa, nos imprime no, ya que casa solamente tiene 4 letras. Bien, la estructura if no es la única forma en la que podemos condicionar nuestro flujo de instrucciones. Vamos a ver de qué otra forma podemos hacerlo. En JavaScript, como en muchos otros lenguajes, existe la estructura switch. ¿Cómo es la sintaxis de la estructura switch? Ponemos entre paréntesis la condición que se va a evaluar. En este caso, vamos a poner la misma condición de antes, abrimos llaves y dentro de switch vamos a poner la palabra reservada case. Vamos a poner true para el caso de true. Vamos a poner document.write. De momento solo vamos a poner esto. Y enseguida voy a explicar su funcionamiento. Bien, fíjate que de igual manera nos imprime 6. Ahora, ¿qué está pasando aquí? Switch, a diferencia de if, toma una condición y dependiendo del resultado de esa evaluación, tú puedes poner diferentes escenarios o diferentes casos. Por ejemplo, aquí es muy sencillo, solamente hay 2 escenarios. ¿Por qué? Porque estamos usando un operador de comparación. Por lo tanto, solo hay 2 escenarios que son o true o false. Entonces, hacemos en caso de que sea true, va a imprimir que sí. En caso de que sea false, va a imprimir que no. Y la palabra reservada, break, es para que termine la ejecución de ese caso y no continúe, ya que si nosotros no ponemos break, observa que de todos modos entra al caso de false. Entonces es necesario que dentro de cada caso pongamos un break para que no continúe y ejecute lo de abajo. De esta forma. Ahora, notarás que es mucho más código que el if. Y efectivamente el if es la opción óptima para cuando solamente tenemos un escenario de sí o no. Pero, por ejemplo, si nosotros evaluáramos solamente la palabra, digamos, queremos que diga programación o matemáticas, inglés, vamos a indentar el código, o bien, ¿qué más puede ser? Química. Vamos a poner números simplemente. Claro, es necesario poner el acento. Bien, fíjate que en este caso tenemos varios escenarios posibles para nuestra evaluación. Por lo tanto, en esta forma sí podemos utilizar el switch, ya que si nuestra palabra cambiara a inglés, fíjate cómo no entra en este caso, pues no se cumple la condición, no entra en este caso, pero sí entra en este. En pocas palabras,
Dado el resultado de la evaluación que recibe switch entre parámetros, los compara con cada expresión que pongamos enseguida de la palabra case, dos puntos, y todas las líneas de código que necesitemos ejecutar, finalizando siempre con un break. Ahora, supongamos que aquí hay otra cosa. Vamos a poner otra cosa. No nos imprime nada. Esto es porque la palabra no coincide con ninguno de los casos que estamos planteando aquí. ¿Qué se puede hacer? En este caso tenemos dos opciones. O bien, podríamos hacer una lista interminable de casos, o simplemente podemos poner default. La palabra reservada default dentro del switch lo que hace es que cuando nuestra condición no entre en ninguno de estos escenarios, va a ir directamente al default. Entonces vamos a imprimir document write es otro. Y podemos poner break o no. Al final de cuentas, no afecta porque ya es la última instrucción del switch. Si actualizamos, vemos que efectivamente no entró en ninguna de estas y se fue directamente al default. Ahora, para que quede un poco más claro la diferencia entre switch y un if, vamos a hacer este mismo código, pero ahora con if. Vamos a comentar esto. Bueno, vamos a dejarlo descomentado para al final imprimir los dos. Vamos a imprimir un salto de línea y ahora sí vamos a hacerlo con if. En el caso de if tendríamos que primero comparar si palabra es igual a programación, si sí, vamos a imprimir el 1. Si no, tenemos que evaluar nuevamente la palabra dentro del else, ya que si no es programación vamos a necesitar evaluar el siguiente caso, que es matemáticas. Y en este caso imprimiríamos un 2. Copiamos para que sea más rápido, pegamos. Entonces, si no es programación ni matemáticas, ponemos otra condicional. Si es inglés, imprime 3. Copiamos otra vez el else. Si es igual a química, imprimimos 4. Y en el caso del default lo podemos representar con un else, esta vez sin condición. Y lo imprimimos. Ahora sí, fíjate cómo el if representa menos líneas de código. A simple vista pudiera parecer la mejor forma. Sin embargo, sí hay una pequeñísima diferencia a nivel de performance o rendimiento. Por ejemplo, si nuestra palabra es otra cosa, fíjate lo que hace el switch. Evalúa la palabra y automáticamente sabe administrarse y sabe elegir la opción adecuada. Sabe que no es ninguna de estas y se va al default. Hace una sola evaluación. En el caso del if, se hace una evaluación, 2 evaluaciones, 3 evaluaciones, 4 evaluaciones. Si bien esto implica hacer 3 evaluaciones innecesarias a comparación del switch, lo cierto es que en cuestión de rendimiento es una diferencia tan pequeña que realmente no se puede notar. Entonces, te preguntarás, ¿qué estructura debo de utilizar? Realmente, tú puedes utilizar cualquiera de las dos. Si te fijas, funcionan de la misma manera. Entonces, yo recomendaría que utilizaras la que haga que tu código sea más legible y con la que tú te sientas más cómodo.